Bueno, estoy acá con Omar Chauvier. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muy bien. Qué alegría tenerte acá en la página de Fluido Poético. Bueno, Omar, vamos a charlar un poco del Festival de Poesía Latinoamericana que se hace desde hace varios años ya acá en Bahía Blanca. Sí. Contanos un poco cómo comenzó esta movida acá. Bien. Bueno, el festival, comienzo del presente para atrás. Este año va al 4 y 5 de diciembre. ¿Sí? Estamos en 2021. Nosotros comenzamos los primeros intentos en 2011. En 2011 se organizó un encuentro al que llamamos Festival de Poesía de Bolsillo, Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca de Bolsillo, un poco con ironía, o con bastante ironía, porque bueno, fue un puntapié, fue el inicio. En ese momento habíamos invitado a Daniel Samoilovich y a Pepe Cuevas, un poeta chileno, que digamos, tuvimos de alguna manera la suerte de tenerlos más o menos cerca y poder invitarlos. No teníamos recursos, así, concretamente era esa la situación, pero teníamos desde hacía un tiempo largo mucho interés en pensar en algún tipo de evento desde Bahía en relación a la poesía, pensando que es un género que tiene una presencia fuerte, que en ese momento, ya estamos hablando de, bueno, el fin de la primera década de este siglo, ya tenía también un flujo de editoriales, de distintos espacios alternativos donde circulaba, donde se hacían presentaciones. Entonces consideramos que era necesario incorporar un evento que, bueno, enseguida lo pensamos como festival, porque también es cierto que la Argentina viene desarrollando desde, bueno, con el Festival de Rosario, desde los 90, un circuito de festivales, muchos de ellos muy importantes. Este comenzó, ya te digo, de manera muy precaria, muy elemental, creo que con dos invitados de muchísimo prestigio, muy valiosos para ese primer momento, y luego hubo 2 o 3 años más de Festival de Bolsillo, donde, bueno, cuando pudimos, cursamos algunas invitaciones a poetas foráneos, pero en general lo que tuvimos que hacer es recurrir, bueno, un poco a la masa fuerte que tenemos en la ciudad y en la región, y otro poco a algunos visitantes esporádicos básicamente de capital o de algún lugar del interior del país. Y ya para 2014, creo que fue, 2013-2014, cobra otra dimensión y empezamos a armar una estructura donde teníamos un grupo de invitados, más o menos 9-10 invitados, de distintos lugares de nuestro país y de América Latina. Creo que logramos articular una conexión interesante y muy productiva con Chile, por ejemplo, con Santiago, con Valparaíso fundamentalmente, un poco después con Uruguay. Y arranca a tomar como esta noción de latinoamericano, ¿no? De pronto. Tal cual, sí. Creo que la tuvo desde el primer día, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que en esa primera oportunidad estuviera Pepe Cuevas, que es un enorme poeta chileno, que había estado un tiempo antes en el Festival de Rosario, ¿sí? Y, bueno, y después también la posibilidad de establecer relaciones, vínculos con festivales como el de Rosario o el de Córdoba, nos permitieron, digamos, generar un intercambio al menos de información, a veces de invitados también, ¿sí? A veces podíamos traer un invitado a nosotros que después participaban en otro de esos festivales. Y eso fue creciendo, digamos, de manera paulatina, con el apoyo de distintas instituciones, que también es un apoyo que se fue logrando con el paso del tiempo, desde, bueno, la universidad, la cooperativa obrera, el consulado chileno, el municipio, ¿sí?
con sus vaivenes todas esas instituciones, porque tienen sus cambios, sus transformaciones, sus cambios internos, y bueno, y por ahí no siempre el apoyo fue idéntico, fue similar, en algunos momentos fue... Debemos remarcar que por allá por 2000, yo decía 2013, 2014, bueno, el apoyo del municipio fue muy grande, fue muy importante, y logramos traer, no sé, a Clemente Padín, por ejemplo, que es un artista visual uruguayo, digamos, que es un pedazo de historia de la región, Arturo Carrera, un poco después, algún año después, y luego, bueno, vinieron otros momentos en que tuvimos invitados como Mario Montalbetti de Perú. Hace un momento, antes de empezar a grabar, hablábamos de la presencia de Susy Shock en 2019. Digamos, sí, surge de esa manera, desde un espacio muy chiquito y pensando el vínculo de Bahía con la producción poética, pero también de la poesía instalada en los espacios públicos de la ciudad. Me parece muy interesante esto que decís de la poesía instalada en los espacios públicos, porque vos perteneciste en un momento a los mateístas, un grupo de poetas, y bueno, ya que hablamos de la relación entre Bahía Blanca y la producción poética, y nosotros con Maxi y con Fluido somos como de la década del 20 casi ya, sí. de la década del 20, no de 1920, sino hablando ahora de este nuevo milenio. Sí. Me interesa saber también en tu juventud, digamos, cómo fue tus inicios con la poesía y de dónde crees que surge, ¿no? Esta es una pregunta que pasa un poco más amplia, la conexión de la poesía con esta ciudad, ¿no? Con la Bahía Blanca, ciudad de poetas, vos que ya de hace mucho tiempo estás caminando por estas calles, por los barrios de Bahía y de Villamitre también. Me parece interesante hacerte esa pregunta. Sí. Bueno, ciertamente en aquel momento, digo, pensemos década del 80 y del 90, los modos de comunicación eran mucho más precarios que en la actualidad, más lentos fundamentalmente, y bueno, por caso, la posibilidad de organizar un festival de poesía como se nos ocurrió, además de la falta de experiencia, que me parece que ese es el primer dato, porque de haber tenido algún grado de experiencia mayor, yo creo que podríamos haber pensado en un evento de esas características. Sí, no había ese tipo de eventos, entiendo que había producción de literatura y de poesía en la ciudad, pero que en buena medida no era tenida en cuenta, por un lado por los organismos que podrían propiciarla, ¿sí? Pienso en el Estado municipal en ese momento, pero en buena medida los mismos ciudadanos, los que podrían ser los consumidores de ese material, no lo ponían en perspectiva. Me parece que siempre hubo, y no creo que sea una cuestión que le cabe exclusivamente a Bahía, siempre hubo de una mirada muy jerárquica en relación a ciertos centros, Buenos Aires en particular. Tal cual. Creo que sí, a partir de eso también, bueno, se intentaron muchas cosas como las que vos recordabas recién para buscar caminos de difusión. Yo creo que sí, esa experiencia vino muy bien para pensar el festival. El festival es también, además de los nombres que yo hacía recién, los invitados, eso que muchas veces son los que llaman la atención en primera instancia, es un intento por trabajar de manera mancomunada con distintas instituciones y espacios en los que la ciudad puede tener poesía, ¿sí? Tal cual. Y entonces, Museo del Puerto, Ferro White, distintas escuelas de la ciudad donde los docentes están trabajando con sus alumnos a lo largo del año literatura y tienen la posibilidad de invitar en esos días a alguno de los poetas que nosotros traemos.
alguna sociedad de fomento también, en algunos espacios de ayuda social también, centros de día en los que tuvimos la posibilidad de participar. Creo que son la apuesta que nos interesa más a nosotros, digamos, para sostener eso, más allá de un evento que pueda ser la manifestación de cierta maestría individual. Tal cual, porque o sea, te da la posibilidad, digamos, de llevar la poesía hacia lo popular también, ¿no? Esto de golpe llevarlo a la escuela, de traer un poeta que los chicos lo puedan ver y ver otra cara, ¿no? Romper como con ciertos mitos. Sí, en el espacio escolar sí, eso es muy evidente. Sí. Sí. Claro, por un lado, trabajar, digamos, ese plano más horizontal que pone al que escribe en la condición de cualquiera de los que está en ese lugar, la posibilidad de hacer preguntas cara a cara respecto de lo que es el proceso, la tarea de creación, y pensar en una, vamos a decir, un cierto feedback, porque también para los invitados, eso lo notamos la primera vez que juntamos un grupo más o menos importante de poetas. Para los invitados era muy importante conocer la ciudad desde ese otro lugar, más allá de la presentación que le podíamos hacer nosotros como organizadores, una ciudad además que tiene toda una mitología, ¿no? Sí. No, digo, pero toda una mitología para el exterior. Digo, tal cual. Para quienes vienen acá desde alguno de esos centros de los que hablábamos hace un rato, hay una novela que tiene un principio, un inicio muy potente, que es la novela Bahía Blanca de Coan, que hace esa mitología. Tal cual. Entonces, creo que este tráfico de los invitados por la ciudad, más allá de nuestra tarea como curadores, como organizadores, también genera un vínculo nuevo y fundamentalmente nuevas posibilidades de producción, de creación, de articulación. Digo, de esas visitas salieron obviamente libros editados en Bahía. Es una refundación de Bahía claro, de la poesía. Sí, de alguna manera puede que se intente algo de eso, sí. Te decía que se editaron libros de algunos de estos escritores en la ciudad, ¿sí? Y también mucha producción de la de Bahía gana la posibilidad de ser editada en otros espacios. Eso se dio también, ya más avanzado el tiempo, cuando pudimos incorporar la feria de editoriales. Una feria en general pequeña porque partía de lo que podíamos propiciar desde la ciudad. En algún momento tuvimos un grupo importante de editoriales produciendo, bueno, después cuestiones económicas y hicieron que fueran cayendo, pero tuvimos la visita de muchos editores y eso también me parece que es una instancia de flujo, de vinculación, que justamente abre escenarios. Vos me preguntabas hace un rato por el momento en que a mí me tocó arrancar a escribir, no a escribir, sino a tratar de difundir algo de lo que hacía. Y ciertamente eso no estaba presente. Hoy yo veo y me da muchísima alegría esa posibilidad de que alguien con 20 y pico de años tenga algo escrito y encuentre de manera bastante rápida el lugar donde hacerlo circular. Además de las redes, sí, obviamente, eso han cambiado los mecanismos. Pero digo, totalmente. otros soportes, ¿sí? El libro concretamente o revistas, están mucho más a mano. Además de que hay una cantidad más importante, están mucho más a mano. Y bueno, los festivales también son eso. Y son una instancia de, tal vez le quede grande la palabra, pero de democratización de esa palabra. Ahí va. De la palabra poética, quiero decir, valga la reiteración en este caso. ¿Sí? Son un momento en que hace un rato recordábamos el día en que Susy Shock cantó acá
abajo del Puente Negro, en ese escenario, y la cantidad de gente que se nucleó. Sí, tremendo. En una tarde que estuvo muy bonita, era una tarde como esta, con lindo sol, y uno podría decir, público que no siempre va a un recital de poesía. Y que ese día, bueno, un poco, algunos nombres que nucleaban a ciertos sectores, por ahí de la militancia de género, por ejemplo, como el de Susi, algunos poetas también que oficiaban de agentes de esa convocatoria, y músicos, lograron que este espacio estuviera poblado, ¿sí? Y que mucha gente tuviera acceso a eso que, si no, está en un libro con un determinado costo. Me parece que abre juegos en ese sentido. Pero fundamentalmente siempre nos interesó construir vías de comunicación, ¿sí? Armar vías de comunicación, ¿sí? A partir de como decíamos recién, lo que pasa con la visita de un poeta a una sociedad de fomento, a una escuela, ¿sí? A una biblioteca. Claro, ¿no? Sí. O sea, no solo la poesía se comunica con distintos lugares de la ciudad, vienen poetas de afuera, la poesía de Bahía va para otros lugares. Sí. La refundación, digamos, de la Bahía Poética. Omar, y te quería preguntar, después del año de pandemia que tuvimos, que fue bastante áspero para todo el mundo, ¿cómo es la vuelta a este festival? Bien, es difícil porque el año pasado, 2020, hicimos una edición virtual por ahí nos dio otras posibilidades, ¿no? Invitar a gente, a poetas que nunca habíamos tenido la posibilidad de hacer venir a la ciudad, porque están en un lugar muy, muy remoto, tratándose de poetas latinoamericanos, todos estaban muy lejos o con muchas dificultades para el traslado en algún momento. Algunos de ellos los habíamos pensado y fue una gran oportunidad para juntarlos una tarde y escucharlos leer cada uno desde su casa. Eso por un lado. También fuimos encontrando alguna alternativa con estas prácticas comunitarias que acompañan al festival, porque los celulares, las pequeñas cámaras, todas esas herramientas cada vez más sofisticadas que tenemos al alcance permitieron que muchos escritores nos mandaran pequeños videos que en algún caso eran un saludo, ¿sí? Y que hicimos circular, en ese caso sí, por las escuelas, básicamente por las escuelas, porque las escuelas también siguieron trabajando de manera virtual. Entonces incorporar ese material en algunas instituciones escolares fue muy potente. Claro. ¿Sí? Permitió otra vez retomar ese vínculo. Por ejemplo, algún poeta que había venido al Colegio Nacional o a la Media 14 o a la Media 3 retomaba el vínculo con nuevos grupos de alumnos a través de un video. Más allá de eso, que me parece son resultados valiosos de una situación crítica, tal cual. Quiero decir, de lo poco que hubo para festejar, no nos resultó agradable. Además, creo que a partir de lo que charlábamos antes, queda claro que la dinámica del festival se rompe a partir de una situación de aislamiento. Ni hablar. O sea, no se trata de pensaba mientras te contaba en algo, cuando nosotros iniciamos, digamos, el primer evento, ese de 2011, estaba, digamos, en el patrón de un festival tradicional, en una mesa de lectura, 2 mesas de lectura, creo que fueron 2 noches, sin mayor acción que esa tarea, ¿sí? En algún caso, bueno, incorporamos algo que tenía que ver con el teatro y con algunas lecturas, ¿sí? Dramatizadas, pero fue nada más que eso.
Pero, digo, estaban dentro de los parámetros de la forma más tradicional de la escena de la lectura de poesía. Eso fue cambiando con el tiempo y ciertamente un escenario como el de 2020 tiraba todo al piso. Claro, sí, te rompía. Aparte el contacto humano, ¿no? Que es una de las cosas fundamentales. Sí, que era, y que además lo tenemos siempre como premisa. Entonces, digo, ante ese escenario, digamos, lo que encontramos fueron este tipo de ajustes, parches, vamos a decirle, ¿sí? Un parche. Más allá de que uno tenga la alegría de recibir de manera virtual, no sé, un poeta como tuvimos el año pasado a Yanko González, claro, que siempre teníamos interés de que estuviera y no estaba la posibilidad. Más allá de eso, ciertamente nos pegó muy duro. Y este año pasamos por una situación parecida, porque convengamos que hasta que el proceso de vacunación no avanzó lo suficiente y no empezamos a ver la baja sensible de casos, que esto es algo que sucede desde hace un par de meses. Tal cual. Nuestra perspectiva no era muy halagüeña. Estábamos pensando en la posibilidad de volver a realizarlo de manera virtual, tal vez con alguna presencialidad de los poetas locales. Y bueno, esta mejora de los últimos meses nos llevó a postergarlo. La fecha habitual del festival es octubre, claro, en esta fecha más o menos unas semanas antes, y lo llevamos al 4 y 5 de diciembre. Esta vez, y atendiendo a todo este contexto, va a ser exclusivamente en espacios abiertos. Entonces, bueno, algún espacio que nos va a ceder la universidad para el día sábado, y para el día domingo la Plaza del Algarrobo, donde ya hemos estado en 2019. ¿Sí? Nos tiene que acompañar, algo que es bastante difícil en esta ciudad, nos tiene que acompañar el clima, claro, pero seguramente que va a ser así. Que no llueva o no tengamos esos vientos que vuelan. Se vuelan las hojas. Claro. Fundamentalmente eso. Y en esta oportunidad además de la lectura de poesía, van a haber músicos presentes. Sí, bueno, estamos ahí en tratativas con dos músicas que pueden llegar a venir. Todavía no tenemos la confirmación. Hay algunos invitados confirmados ya. Sebastián Bianchi va a estar, su compañera Gabriela Becherman, Mercedes Halfon, y tenemos, sí, seguramente vamos a tener algún músico vinculado a música vinculada a la poesía, como hemos tenido en los años anteriores, igual como Susi Shock en su momento, bueno, como Rosario Blefari, que también estuvo en uno de los festivales. ¿Sí? Eso lo vamos a ir informando en poquito tiempo, conforme tengamos las confirmaciones. ¿Sí? Va a haber, sí, un número reducido de invitados esta vez, por las condiciones que mencionamos, ¿no? Bueno, por el hecho de que vamos a tratar, más allá de que las condiciones hayan mejorado de una manera contundente, importante, de estar en espacios abiertos y bueno, estas escenas que hablaba, que tienen que ver con la cosa compartida, estarán presentes, pero bueno, con algún protocolo mediante. Claro, porque qué hermoso poder volver, ¿no? a la Plaza del Algarrobo ahí adentro y hubiera estado muy bien tenerlo. Estamos a suficiente distancia, pero hubiera estado muy bien tenerlo. No, pero te decía, igual, de todas maneras, qué hermoso, ¿no? Que pueda volver la poesía a los espacios verdes, digamos. Sí. Y digamos, que puedan volver todos los eventos que se realizaban en Bahía. Ni hablar. Todos los eventos, todo el tiempo. Pensemos que hasta aún 2018, 2019, que fueron años muy duros en términos económicos, teníamos una regularidad de acciones, ¿sí? En el teatro, en la poesía, en la música, que bueno, se atenuaron sensiblemente. En espacios, digamos, en casas que se constituyen en centros culturales, además de las instituciones más
más tradicionales de la ciudad, y bueno, y todo eso habrá que recuperarlo de manera paulatina, ¿no? Habrá que ir trabajando con cuidado, por sobre todo con mucho cuidado, pero tratando de reponerlo. Más allá de que ciertamente hay cosas que se van a mantener en el tiempo, pero volver a nuclearnos, ¿sí? Volver a encontrarnos, volver a contactarnos y a trabajar juntos. Ni hablar, ni hablar. Bueno, Omar, te agradezco muchísimo tu tiempo y tus palabras. A ustedes. Para Fluido. Y bueno, estaremos ahí en el festival. Bienvenidos, bienvenidos.